Hola amigos, decía Winston Churchill que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno si exceptuamos a todos los demás. Lo que dicho de otra manera significa que la democracia no es perfecta, tiene muchísimos fallos y no resuelve todos los problemas. Lo que pasa es que los demás sistemas son aún peores. Pero hay muchos tipos de democracia. Hoy vamos a hablar de la democracia en blanco y negro. Decíamos que hay muchos tipos de democracia. Están, por ejemplo, las democracias imaginarias. Hasta finales de los años 80, Alemania estaba dividida en dos partes, el este y el oeste, y la Alemania del Este se hacía llamar República Democrática Alemana. No tenía nada de democracia, pero figuraba en su nombre. Durante el franquismo se decía que España era una democracia orgánica. Tampoco era una democracia, pero era una democracia imaginaria. Luego están las democracias fraudulentas, aquellas en las que se vota, pero no todo el mundo tiene las posibilidades de presentar candidaturas, se persigue a los adversarios políticos y hay todo tipo de trabas y falta de libertad para votar. Y también están las democracias fracasadas directamente, que son las que ocurren en muchos países de África, donde la población todavía no tiene tampoco los conocimientos, ni siquiera los grados de alfabetización para estar al corriente de lo que realmente importa. Por otra parte, existe la democracia directa, que es aquella en que la gente decide directamente sobre cada uno de los asuntos. Esto es posible hacerlo en un grupo pequeño, pero es muy complicado hacerlo en países, en naciones enteras. Suiza quizás sea el país que más se aproxima, puesto que tienen referéndums cada 2 por 3 y ahí votan los ciudadanos directamente sobre todo tipo de cuestiones, si se suben las pensiones, si se bajan, si se amplía el horario laboral, en fin, sobre todo tipo de cosas. Claro, esto requiere ciudadanos informados y muy responsables políticamente. Pero ocurre que no todo el mundo tiene la capacidad o los conocimientos, o no tiene el tiempo, o no tiene ganas de estudiar con detalle todas las posibilidades que se presentan ante una decisión de tipo económico o político. ¿Qué hacemos cuando no sabemos nosotros cómo enfrentarnos a un tema que nos desborda? Pues generalmente recurrimos a un experto de nuestra confianza. Dejamos que sea nuestro médico el que decide qué tratamiento nos conviene para esa inflamación que tenemos en la espalda. O ponemos en manos del mecánico nuestro coche para que él lo arregle de la forma que él crea conveniente, porque nosotros no sabemos hacerlo. De igual manera, nos ponemos en manos de nuestro abogado si tenemos un pleito y dejamos que sea él el que lo lleve delante. Es decir, recurrimos a alguien que sabe de ese tema que nosotros desconocemos en gran parte. Lo mismo ocurre con las decisiones de tipo político, las decisiones de gobierno. Si no tenemos tiempo, ni ganas, ni conocimientos para conocer todos los temas, porque gobernar no es fácil. Los temas son muy complejos, hay que tener en cuenta infinidad de leyes internas, tratados internacionales, comunitarios, las repercusiones económicas, sociales de cualquier decisión. No es nada fácil, son temas muy complejos. Entonces, como no los conocemos, pues lo que solemos hacer es ponernos en manos de algún experto que sepa hacerlo. Esto es lo que se llama la democracia representativa. Es decir, elegimos personas que sabemos que conocen los temas, personas con conocimientos, con experiencia, y en las que confiamos para que decidan por nosotros. Hasta aquí la teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? Hemos dicho que delegamos en personas con profundos conocimientos sobre los temas de gobierno y de confianza. Pero ¿todos los candidatos son expertos realmente en los temas de gobierno? Hombre, podemos afirmar que en algo sí que son expertos, y es en haber maniobrado dentro de su partido para conseguir estar en las listas electorales. Pero por lo demás, muchísimas veces de expertos no tienen absolutamente nada. ¿Y qué decir de la confianza? ¿Qué sabemos de ellos en realidad? Pues prácticamente solo lo que dice la propaganda, lo que ellos declaran que van a hacer y lo que dicen los folletos publicitarios. Es decir, poca confianza nos inspiran. Sin embargo, tenemos que decidir qué hacer. Es como casi tan difícil como ir al supermercado y elegir un yogur en la estantería, que hay cientos de tipos de yogur. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Quizá conozcáis 10, 12 partidos que existen, pero ¿sabéis cuántos partidos existen registrados en España? 4.586 partidos. Afortunadamente no todos concurren a todas las elecciones,
Pero aún así, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en estas próximas elecciones, se presentan 21 candidaturas. En el Ayuntamiento de Barcelona, 24. ¿Cómo elegir? ¿Cómo saber cuál es el más adecuado? Es realmente difícil. Para esto podemos compararlo un poco con lo que ocurre en los restaurantes. En los restaurantes hay 3 tipos de clientes: los de carta, los de plato único y los alérgicos. Los de carta son aquellos que examinan la carta, valoran los platos que hay, la combinación entre unos y otros, y deciden en cada ocasión, según su apetito, en ese momento, lo que más les gusta, pueden decidir y cambiar de plato constantemente, cada vez que van. Luego están los de plato único, que son aquellos que siempre que van a ese restaurante piden siempre lo mismo porque les gusta. Estos son, en cuanto a votantes, pues como ellos, el partido político que les gusta forma parte de ellos, casi es como su grupo sanguíneo, es inamovible. Pase lo que pase, votarán siempre a ese partido. Son votantes fijos. Esto se influye un poco en las elecciones, porque son fijos. Y luego están los alérgicos, es decir, aquellos que tienen un partido o un grupo de partidos al que no votarán nunca. Jamás votarán al partido blanco o jamás votarán al partido negro. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, todo menos votar al partido blanco o votar al partido negro. Eso es lo que podríamos llamar una democracia en blanco y negro, porque ese voto no se construye para decidir qué es lo mejor para nosotros o para el país. No, es un voto contra alguien. Cualquier cosa con tal de que no salga ese partido al que odio. Y calculo a ver qué puede ser, a quién puedo votar de forma que le frene a ese otro partido. En vez de ser un voto positivo, es un voto negativo, un voto en blanco y negro. En definitiva, podemos afirmar que en muchos países desarrollados, entre ellos España, existe una democracia, sí, pero es una democracia de baja calidad. Por 2 razones principales. Una, porque a menudo terminamos votando a personas de las que conocemos muy poco y además no confiamos en ellas. Y en segundo lugar, porque las elecciones no las decide el total del electorado, del censo, las deciden solamente unos pocos. Porque hay 2 grupos que no deciden nada. Los votantes de plato único votan siempre al mismo partido. Ya está decidido de antemano. Y los votantes alérgicos nunca votarán a determinado partido, al blanco o al negro. Y esto lo saben perfectamente los candidatos de los partidos políticos, ya cuentan con determinados adictos y contrarios. Por eso insisten tanto en que vayamos a participar, porque tienen miedo de que los votantes de su plato único se queden en casa, o los votantes alérgicos al partido contrario se queden en casa. Por eso insisten tanto. Las elecciones las deciden únicamente los votantes a la carta, los que pueden cambiar su voto dependiendo de las circunstancias del tipo de elección municipal, autonómica, europea, general, o bien de un periodo a otro. Esos son los que realmente deciden. Y os dejo un par de preguntas finales. Además del cabeza de lista de la candidatura a la que tú piensas votar, ¿conoces algo de los demás miembros de esa larga lista? Y por último, cuando vas a un restaurante, tú pides plato único, eres alérgico a alguna cosa o comes a la carta. Esto es todo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.